El sudor le corría por la frente, escociéndole los ojos, pero George Foreman no parpadeaba. Las luces de Las Vegas, bajo las que cada gota de esfuerzo se convertía en un brillante diamante, lo transformaban en una bestia de ébano. El rugido de la multitud, una marea humana que subía y bajaba con cada impacto, era apenas un eco distante para sus oídos. Su oponente, un peso pesado de mandíbula de granito y una ambición tan cruda como su puño, acababa de conectar un gancho que, por 1 milímetro, no le partió la ceja. En aquel instante, la piel se le erizó. Foreman, el campeón invicto, sintió una punzada de pánico que no era por el golpe recibido, sino por la sensación de vulnerabilidad. Como un veneno lento, le carcomía desde hacía meses, una grieta interna que amenazaba con derrumbar su fortaleza. En ese fugaz lapso, entre la tormenta del golpe y la urgencia de la réplica, una frase regresó a él, susurrada desde el fondo de su memoria. Las palabras de Archie Moore, su viejo y excéntrico entrenador, resonaron con una claridad ensordecedora. «El truco más tonto, George», le había dicho Moore, «es el que nadie ve venir». Y aquella frase, apenas un murmullo en un gimnasio olvidado, prometía una salvación, una forma de invencibilidad que el mundo del boxeo, con su sed de sangre y espectáculo, se negaba a comprender. La pregunta era si George estaba dispuesto a pagar el precio de la invisibilidad. Era principios de los años 70. América entera hervía en tensiones raciales, una olla a presión de injusticias y esperanzas. Y George Foreman, un coloso de 20 y pocos años, cargaba sobre sus hombros el peso inmenso de ser un campeón negro en una era que exigía héroes y villanos claramente definidos, sin matices, sin complejidad. Había ganado el oro olímpico, destrozado a sus rivales con una furia casi primigenia, una potencia que no conocía límites. Pero la prensa, los promotores de boxeo, los hombres de traje, que movían los hilos invisibles de este brutal espectáculo, querían más. Querían un gladiador, no un pensador. Querían al George Foreman que aplastaba, al que hacía temblar los cimientos del ring con cada puñetazo, no al hombre que, en la soledad de su mente, temía ser expuesto, ser visto como un fraude, un gigante con pies de barro, una fachada a punto de romperse. Su defensa, aunque efectiva por la pura potencia disuasoria de su ataque, era a veces un agujero negro, y él, mejor que nadie, lo sabía. Archie Moore, el legendario Old Mongoose, era un maestro, un hombre que había desafiado las convenciones raciales y boxísticas durante toda su vida, un sabio de la elusión y la sabiduría callejera del ring. Él había visto esa grieta, no en el cuerpo de George, no en sus músculos de acero, sino en su alma, en la presión asfixiante de mantener una imagen invulnerable. Moore, con la calma de quien ha visto 1000 batallas, se había propuesto enseñarle a Foreman un método que, para la mayoría, parecía una herejía. Un truco imbécil, lo llamaban algunos, con desprecio. Era una forma de defensa que no buscaba el bloqueo frontal, esa pared de músculo y hueso que absorbe el impacto, ni la esquiva espectacular que levanta al público de sus asientos. No. Era algo mucho más sutil, casi imperceptible a simple vista. Una redistribución mínima del peso corporal, apenas 1 milímetro, un ligero giro de cadera, una rotación casi invisible del hombro, pequeños movimientos que convertían cada golpe del oponente en una caricia desviada, una bofetada sin fuerza que se perdía en el aire, como si el puño del rival hubiera atravesado una sombra. Moore le explicaba que no se trataba de resistir, sino de convertirse en lo elástico, en lo escurridizo. El golpe no te golpea si no hay nada sólido que golpear. El problema, el gran problema, era que el truco de Moore no era, en absoluto, vistoso. No era ese aliño dramático que buscaban los promotores para vender entradas y llenar estadios.
Desde fuera, parecía que Foreman no hacía nada. Parecía que simplemente aguantaba los golpes, cuando en realidad los desarmaba en el aire, los vaciaba de su potencia antes de que tocaran la carne. Los entrenadores de la vieja escuela lo veían como una chapuza, un signo de pereza, una falta de corazón, de esa bravura que se esperaba de un campeón. Un campeón no se esconde, George, le espetaban con desdén. Un campeón enfrenta el castigo. Pero Moore, con la calma de un viejo roble que ha resistido 1000 tormentas, le respondía, con su voz rasposa y llena de sabiduría: «No te escondes, George. Te conviertes en el viento, y al viento nadie lo puede golpear». Una metáfora que nadie en aquel brutal deporte parecía entender. La verdadera fortaleza, según Moore, no residía en la capacidad de romper al otro, sino en la habilidad de no poder ser roto. El conflicto moral era brutal, una lucha interna que agotaba a Foreman más que cualquier combate. Ceder a la presión, mantener la imagen del pegador inmisericorde, del gladiador invulnerable, y arriesgarse a un golpe devastador que pudiera cambiarlo todo, dejarlo inconsciente, exponerlo al mundo. O abrazar la sabiduría silenciosa de Moore, parecer débil o tonto a ojos del público y los críticos, y encontrar una paz y una invulnerabilidad que nadie, excepto él, comprendería. Podría perder su aura de invencibilidad, el favor de los medios que lo habían elevado al Olimpo, incluso contratos millonarios que le aseguraban un futuro. Pero lo que más temía George Foreman perder era su orgullo, esa coraza que había forjado desde niño para sobrevivir en un mundo hostil. Fue entonces cuando todo cambió. No en un ring abarrotado, bajo el estruendo de miles de gargantas, sino en la calma casi sepulcral de un gimnasio vacío de Houston, bajo la atenta y penetrante mirada de Moore. Foreman estaba agotado, frustrado. Un sparring, más joven y con una energía inagotable, le había conectado una y otra vez, a pesar de sus esfuerzos desesperados por aplicar las enseñanzas de Moore. George sentía que no lo lograba, que la sutileza se le escapaba entre los guantes. Moore se acercó lentamente, sus ojos viejos brillando con una sabiduría ancestral que parecía haberlo visto todo. Tomó las manos gigantes de George, no para ajustarle los guantes, sino para reposicionar sus codos, su torso, su barbilla, apenas 1 centímetro. Un ajuste mínimo, casi imperceptible, pero vital. «Ahora», dijo Moore con voz queda, «siente el golpe, no lo pelees, acarícialo». Y Foreman, con la última gota de su fe, con la resignación de quien ya no tiene nada que perder, lo hizo. El siguiente golpe del sparring, un gancho directo que antes le habría sacudido el alma, se deslizó, inofensivo, como agua que fluye por la piel sin dejar rastro. Era el truco imbécil, era la invisibilidad. No había resistencia, solo fluidez. En aquel instante, George Foreman no solo aprendió una técnica de boxeo, aprendió algo mucho más profundo. Eligió la humildad por encima del orgullo. Eligió la sabiduría de un mentor negro, despreciado por el sistema, por encima de las voces ensordecedoras que le exigían ser una caricatura brutal de sí mismo. Se quitó de la cabeza la idea de que siempre tenía que ser el más fuerte, el más ruidoso, el más agresivo. Entendió que la verdadera fuerza a veces residía en la sutileza, en el arte de no ser visto, de no ser un blanco. El símbolo de esta transformación fue un gesto simple, casi un tic. Foreman, después de ese momento en el gimnasio, comenzó a tocarse la barbilla con el guante, un toque casi imperceptible, una señal para sí mismo, un recordatorio constante del truco imbécil que lo había blindado. Era su ancla, su secreto más íntimo en el caos del ring. Nadie lo vio. Meses después de aquel revelador instante en el gimnasio de Houston, la vida de George Foreman, o al menos su vida pública, se había vuelto una paradoja andante.
En el ring, sus victorias seguían siendo contundentes, brutales. Sus rivales caían uno tras otro, aplastados por su furia. Pero algo había cambiado. La prensa lo notaba, el público lo murmuraba, y sus propios promotores lo veían con una mezcla de perplejidad y temor. La invulnerabilidad de Foreman, esa aparente cualidad divina que le permitía absorber golpes sin inmutarse, sin caer, era ahora un foco de discusión. No es que George estuviera recibiendo menos golpes. Al contrario, sus oponentes, cada vez más desesperados por encontrar una grieta en su armadura, lo atacaban con una ferocidad renovada. Pero Foreman no reaccionaba como se esperaba de un campeón que recibía un impacto directo. No se tambaleaba de la misma forma, no mostraba el mismo dolor en el rostro. Su cuerpo, aquel coloso de ébano, se movía de una manera extraña, casi elástica, ante los puñetazos más poderosos. Era como si la fuerza del oponente se disipara en algún lugar invisible antes de alcanzar su objetivo. Los comentaristas deportivos, con su habitual necesidad de simplificar lo complejo, empezaron a tejer una narrativa preocupante. Foreman ha perdido un paso, se escuchaba en las retransmisiones. Ya no esquiva con la misma agilidad, decían, ignorando que George nunca había sido un maestro de la esquiva clásica. Está aguantando demasiado castigo, la suerte no le durará siempre, advertían, interpretando la sutil desviación de los golpes como una falta de técnica, un signo de pereza, una prueba de que el corazón de campeón estaba mermando. La invencibilidad se estaba convirtiendo, a ojos de muchos, en una peligrosa pasividad. La presión de sus promotores era un eco constante en sus oídos. George, la gente quiere ver sangre, quiere ver que estás peleando. Esta defensa parece que te estás escondiendo. ¿Qué pasa si te pegan uno de verdad y no lo ves venir? Sus palabras eran dagas en la moral de George, atacando directamente su orgullo. Querían al George Foreman de la furia desatada, al que no mostraba debilidad alguna, no a esta versión silenciosa que desarmaba los golpes sin alardes. No comprendían que precisamente esa invisibilidad era su nueva arma, su nuevo escudo. Para ellos, lo que no se veía no existía, y lo que no existía no vendía entradas. Archie Moore, sin embargo, permanecía imperturbable. Se sentaba en la esquina de George con la misma calma de siempre, sus ojos penetrantes, observando cada milímetro del combate. Sabía que George estaba bajo un escrutinio brutal, que cada gesto, cada desviación sutil era malinterpretada. Pero Moore también sabía que el truco imbécil estaba funcionando. Veía la frustración crecer en los ojos de los oponentes, la desesperación cuando sus golpes más potentes se convertían en meros empujones. Veía cómo la energía del rival se consumía en una lucha contra un fantasma, contra algo que no podían golpear de verdad. Pero para George, la soledad de esa sabiduría era un peso. «Soy un gigante con pies de barro», pensaba a menudo en el silencio de su camerino, las luces fluorescentes desnudando cada grieta de su alma. La gente esperaba un monstruo invencible, una fuerza de la naturaleza, y él, en el fondo, se sentía un charlatán, un mago que dependía de un truco que nadie más comprendía. Cada vez que escuchaba los comentarios negativos, cada vez que le preguntaban si estaba cansado o si había perdido el hambre, una duda se sembraba en su interior. ¿Y si Moore se equivocaba? ¿Y si esta sutileza, esta ilusión silenciosa, era en realidad una señal de debilidad, de cobardía? Recordaba su infancia, las calles de Fifth Ward en Houston, donde la vulnerabilidad era una invitación al desastre. Allí, la única forma de sobrevivir era mostrando fuerza, nunca debilidad. Ese orgullo, esa coraza, no era solo una fachada de campeón.
Era un mecanismo de supervivencia forjado en la adversidad, y ahora Moore le pedía que lo desmantelara, que se convirtiera en el viento, en algo intangible, algo que parecía débil a primera vista. La paradoja lo carcomía. «Archie», le dijo George una noche con la voz grave, casi un susurro, «ellos dicen que estoy perdiendo mi toque, que soy un fraude, que no soy el mismo». Moore lo miró, sus ojos oscuros y sabios. «Ellos dicen lo que sus ojos les permiten ver, George, y sus ojos solo ven la fuerza bruta, no ven el arte, no ven la danza de la supervivencia. No te preocupes por lo que digan. Sientes que funciona, sientes que eres más fuerte, que tu cuerpo aguanta más. Eso es lo único que importa». Y George lo sentía. Sentía la diferencia. Aquellos golpes que antes le habrían sacudido hasta el tuétano, ahora se deslizaban, sí, con un impacto residual, una presión, pero sin la fuerza devastadora de antes. La energía de sus oponentes se agotaba más rápido. Mientras ellos se frustraban, él, en el ojo del huracán, se mantenía sereno. Era una fortaleza que no se veía, una invencibilidad silenciosa. Pero la presión exterior era un muro que no paraba de crecer, amenazando con aplastar su resolución. Entonces llegó el combate. No era un simple oponente más en la lista. Era Joe Frazier, la encarnación misma de la tenacidad y la furia. Frazier, el hombre que había derribado a Muhammad Ali, un torbellino de ganchos izquierdos que podían noquear a un caballo. El mundo entero esperaba un baño de sangre. Esperaban que Foreman, tarde o temprano, cayera bajo la implacable embestida de Smoking Joe. Desde el primer asalto, Frazier salió como un animal desatado. Su gancho izquierdo, legendario por su potencia y precisión, se estrelló una y otra vez contra el cuerpo y la cabeza de Foreman. La multitud gritaba, los comentaristas enloquecían. «Frazier está conectando», exclamaban. «Foreman está recibiendo un castigo brutal». Pero algo era diferente. Foreman, aunque recibía los golpes, no se tambaleaba. Su mirada era fija, impasible. El público veía los puños de Frazier impactar, pero George seguía de pie. En la esquina de Frazier, su entrenador, Eddie Fuchs, fruncía el ceño. Algo no cuadraba. Su boxeador estaba lanzando golpes devastadores, los que siempre ponían a sus oponentes en la lona, pero Foreman no caía, seguía avanzando, implacable. Fuchs observaba con detenimiento, intentando descifrar el enigma. Veía el sutil movimiento de George, el ligero giro de su torso, el casi imperceptible levantamiento del hombro que desviaba la trayectoria fatal del gancho de Frazier. «No lo absorbe», pensó Fuchs, «lo desarma». En el quinto asalto, George recibió una ráfaga de ganchos que habrían noqueado a cualquier otro boxeador. La multitud se puso en pie, esperando la caída del gigante. Pero Foreman, en un momento que quedaría grabado en la historia del boxeo, se tocó la barbilla con el guante, ese gesto casi involuntario que Moore le había enseñado, un ancla, un recordatorio. Y luego, en lugar de tambalearse o retroceder, lanzó una respuesta que cambió el rumbo del combate. Frazier, frustrado, agotado por golpear un objetivo que no se rendía, empezó a flaquear. El torbellino de ganchos se ralentizó. Su potencia disminuyó. No entendía por qué Foreman seguía de pie, por qué sus mejores golpes no hacían el daño habitual. Era como golpear una pared de agua. La invencibilidad de Foreman ya no era solo un mito, era una realidad palpable, aunque nadie supiera su secreto. El truco imbécil de Moore había funcionado. George no solo seguía en pie, había desmoralizado a su oponente con la simple pero ingeniosa arte de no ser golpeado de verdad. En ese momento, no era solo Foreman contra Frazier, era la fuerza bruta contra la inteligencia silenciosa, el espectáculo contra el arte de lo invisible, y el arte estaba ganando. La frustración de Joe Frazier en el ring era palpable,
un veneno lento que se filtraba en cada uno de sus ganchos, ahora menos precisos, menos devastadores. Había lanzado la tormenta de golpes que había derribado a otros gigantes, pero George Foreman seguía allí, inmutable, moviéndose con una fluidez extraña. La gente en el estadio y los millones de espectadores pegados a sus televisores no entendían lo que veían. Los puños de Frazier impactaban, sí, pero no con la misma furia. Era como si la fuerza se disipara en el aire o en el interior del coloso de ébano antes de causar un daño real. La invencibilidad de Foreman ya no era un mito, era un irritante rompecabezas para todos, excepto para Archie Moore, que sonreía con una mueca casi imperceptible desde la esquina. En el quinto asalto, la energía de Frazier, acostumbrado a ver a sus oponentes caer, comenzó a flaquear visiblemente. Sus brazos se hacían pesados, su respiración jadeante. Había agotado su arsenal contra un fantasma, contra algo que no podía golpear de verdad. Y en ese momento exacto, Foreman se tocó la barbilla con el guante, su ancla silenciosa, la señal de que el truco imbécil había aguantado el castigo. Entonces, la marea cambió. George, que había absorbido y redirigido la furia de Frazier con la maestría de un bailarín invisible, desató la suya propia. Un derechazo brutal, que no había necesitado ser defendido previamente, se estrelló en la mandíbula de Frazier. Joe se tambaleó, sus ojos vidriosos. La multitud rugió, esta vez con una comprensión renovada, una sed de venganza por el castigo que Foreman había soportado. George no le dio respiro. Un gancho de izquierda seguido de un uppercut, y Frazier cayó por primera vez. Se levantó, tenaz, el orgullo de un campeón ardiendo en sus venas. Pero era el orgullo de una era que Foreman estaba a punto de desmantelar. George lo derribó una y otra vez, 6 veces en total en aquel asalto, con una fuerza que parecía venir de un lugar inagotable. Cada caída de Frazier era un golpe al viejo paradigma del boxeo, a la idea de que la fuerza bruta sin inteligencia era suficiente. El árbitro detuvo el combate. George Foreman era el nuevo campeón de peso pesado del mundo. La prensa, desconcertada, tuvo que reescribir sus titulares. Foreman, invencible, decían, pero aún se preguntaban cómo había absorbido tanto castigo. Hablaban de su quijada de granito, de su fuerza inhumana, sin una sola mención al sutil arte de la elusión de Moore. El truco imbécil había funcionado a la perfección. Había blindado a George, pero nadie lo había visto. Permaneció como su secreto, su ventaja invisible en un deporte obsesionado con lo visible y lo espectacular. Después del combate, en el bullicio del vestuario, George buscó a Archie Moore. En medio de los flashes y las felicitaciones, se acercó a su mentor. No hubo grandes discursos ni efusivos abrazos, simplemente una mirada de gratitud profunda de George y una sonrisa de satisfacción silenciosa de Archie. «Te convertiste en el viento, George», dijo Moore, con su voz rasposa, casi inaudible entre el ruido. «Y al viento nadie lo puede golpear». Foreman asintió, su corazón lleno de una paz que el clamor de la victoria no podía opacar. Había elegido la humildad, la sabiduría, y había ganado. La carrera de George Foreman se disparó. Defendió su título varias veces, aplastando a sus rivales con una combinación de su potencia innata y la defensa silenciosa que Moore le había enseñado. Su leyenda creció, no solo como un pegador, sino como un campeón aparentemente inquebrantable. El mundo lo veía como una fuerza de la naturaleza, sin entender que gran parte de esa fuerza residía en su capacidad para no ser golpeado de verdad. Años después, en 1974, llegó el famoso Rumble in the Jungle contra Muhammad Ali.
En aquel combate icónico, Ali empleó la famosa estrategia rope-a-dope, permitiendo a Foreman golpearle hasta agotarlo. Paradójicamente, Ali usó su propia versión del truco imbécil de Moore: aparentar vulnerabilidad, resistir el castigo, para luego contraatacar. Aunque Foreman perdió aquel combate, la lección de Moore seguía con él. La derrota, aunque amarga, no quebró su espíritu de la misma forma que lo habría hecho antes. Había aprendido que la verdadera fortaleza no es solo la victoria, sino la capacidad de resistir, de adaptarse, de encontrar la paz en la estrategia silenciosa. Tras retirarse del boxeo por primera vez, George Foreman pasó por una profunda transformación. Encontró la fe, se convirtió en pastor y dejó atrás el mundo de la violencia. La gente lo veía como un milagro, un campeón que se reinventaba. Pero en el fondo, la semilla de la humildad que Moore había plantado, la idea de que la verdadera fuerza puede ser discreta, ya había germinado en él. Esa lección sobre la dignidad en la vulnerabilidad, esa fuerza en lo que otros consideraban tontería o debilidad, se convirtió en el cimiento de su nueva vida. Y luego, casi 2 décadas después, a los 45 años, Foreman regresó al ring. Una decisión que muchos calificaron de locura: demasiado viejo, demasiado lento, demasiado gordo. Pero George, con su sabiduría forjada en el ring y en la vida, tenía un propósito. Y en 1994, en uno de los regresos más improbables de la historia del deporte, noqueó a Michael Moorer para convertirse en el campeón de peso pesado más viejo de la historia. En cada golpe que recibía, en cada movimiento de su cuerpo ya no tan ágil, resonaba la lección de Archie Moore. No se trataba de no ser golpeado nunca, sino de saber cómo desarmar el impacto, cómo convertir el castigo en un mero empujón, cómo sobrevivir para tener una oportunidad de ganar. El truco imbécil se había convertido en su filosofía de vida. La verdadera victoria de George Foreman no fue solo en el ring, fue dentro de él, en su interior. Aquella lección de Moore, que lo blindó de los golpes más brutales del boxeo, también lo preparó para los golpes de la vida. Le enseñó que la verdadera invencibilidad no está en no caer jamás, sino en saber cómo levantarse, cómo resistir, incluso cuando el golpe, el truco imbécil, es el de la vida misma, y que a veces lo que te salva es aquello que nadie, excepto tú, puede ver. En el fin, no es la fuerza bruta lo que define a un campeón, sino la sabiduría de la sutileza, la humildad de aprender de quien el sistema desprecia, y la valentía de abrazar una fortaleza que solo existe en lo invisible. La mayor batalla no es contra el oponente, sino contra el orgullo y el miedo a parecer vulnerable. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escuchar que la verdadera fuerza puede residir en el arte de lo invisible. ¿Cuál fue el momento en que descubriste que una debilidad aparente podía ser tu mayor fortaleza?